Buen día, mi nombre es García Chaguara y junto con mi grupo hoy día hablaremos sobre la actividad realizada en el laboratorio para el curso de óptica y ondas. En esta experiencia de laboratorio analizamos el comportamiento del sistema biela-manivela, un mecanismo ampliamente utilizado en aplicaciones mecánicas e industriales, por ejemplo en motores de combustión interna. El objetivo principal del experimento fue identificar y analizar los componentes armónicos presentes en el movimiento del pistón, centrándonos particularmente en el primer y segundo armónico. Para lograr esto, aplicamos conceptos del movimiento armónico simple, o también conocido como MAS, junto con herramientas de análisis espectral como fue la transformada discreta de Fourier. El movimiento armónico simple es un tipo de movimiento oscilatorio en el que un objeto se desplaza hacia adelante y hacia atrás bajo una fuerza que es proporcional a su desplazamiento, pero que va en sentido contrario a este. En este tipo de movimiento se describe matemáticamente mediante funciones sinusoidales, y aunque sirve como un modelo ideal en muchos sistemas físicos, en la práctica y en casos reales suelen aparecer algunas desviaciones, a lo que se conoce como componentes anarmónicas. Particularmente en el sistema analizado, que fue el de biela-manivela, estas desviaciones se deben a la geometría del mecanismo, particularmente a la longitud finita de la biela. Cuando la manivela gira con velocidad angular constante, transmite este movimiento a la biela, que a su vez empuja el pistón del mecanismo, generando un movimiento lineal no perfectamente sinusoidal. Esto introduce distorsiones que pueden describirse mediante series de Fourier, permitiendo descomponer la señal en sus armónicos. A nivel físico, esto tiene implicaciones muy importantes, como por ejemplo, en los motores de combustión interna mencionados previamente, el análisis de los armónicos es clave para entender fenómenos como las vibraciones y su impacto en el rendimiento, así como también en la durabilidad del sistema. En este laboratorio no solo buscamos validar la presencia del primer armónico, que representa la oscilación principal, sino también detectar y cuantificar el segundo armónico, que aparece como una corrección debido a la geometría del sistema. Para realizar esta experiencia en el laboratorio se nos brindaron las herramientas necesarias para poder armar nuestro sistema de biela-manivela. Entre estos elementos están el riel dinámico, que sirve como una especie de pista para el carrito, un sensor rotacional que medía la posición, la velocidad y aceleración lineal del carrito, pernos y tuercas para poder fijar algunos elementos del sistema, un carrito deslizante que representó el pistón. Para la biela se nos brindó una barra soporte, para la manivela un sensor rotacional, se nos dio también un soporte universal para dar estabilidad a todo el sistema y finalmente abrazaderas y ajustadores con tornillos mariposa. También se siguió un procedimiento experimental que fue detallado en la guía de laboratorio que se nos brindó, el cual nos decía que debíamos montar el riel dinámico y ensamblar el sistema de biela-manivela. También debíamos conectar los sensores brindados a la interfaz Vernier y conectar esa interfaz a la computadora del laboratorio. Verificamos que ambos sensores sean detectados correctamente por el software de Lower Pro y luego de eso medimos las dimensiones físicas del sistema, como el radio de la manivela y la longitud de la biela. Luego configuramos el software para adquirir datos a 3 frecuencias distintas de muestreo, las cuales fueron de 10, 20 y 30 Hz. Y para la toma de datos debíamos configurar una duración entre 10 y 20 segundos. En cada toma de datos giramos manualmente la manivela con la velocidad angular más constante que se pudo y tratamos de realizar al menos 5 ciclos completos. Luego de esto, exportamos los datos como archivos .txt para su posterior análisis en códigos de Python. Bueno, en la parte de análisis del movimiento angular y lineal, hablaré un poco sobre la gráfica del ángulo en función del tiempo. En esta notamos que es una función lineal. Esto quiere decir de que el ángulo está aumentando en cada momento, ¿no? Esto nos confirma cuando nos damos cuenta que en el experimento el compañero que está girando para que se pueda mover el carrito lo hace de manera constante, ¿no? En el que el ángulo va a aumentar cada momento y luego cuando llega a cero volverá a aumentar, ¿no? Hasta que mi compañero deje de girarlo. Bueno, pasando a la velocidad angular, tenemos la gráfica que nos indica un poco sobre la velocidad, ¿no? Cómo se está comportando respecto al ángulo. En este caso es un poco rara, ¿no? Ya que no es tan usual, pero es claramente por la velocidad que mi compañero le está ejerciendo. En este caso obviamente no es tan perfecta, pero tiene hasta cierto punto un cierto sentido. Bueno, ahora hablaré un poco sobre la aceleración angular. A primeras impresiones podemos notar de que es algo similar a la velocidad angular, pero hasta cierto sentido, ¿no? En este caso, creo que lo más notable que se puede rescatar acá es de que pasa de positivo a negativo en varias ocasiones. Esto llega a representar algo, pero por el momento no lo mencionaré, ya que hay una pregunta especializada para hablar sobre esto. Bueno, ahora hablaré sobre la pregunta de analizar y comentar sobre los intervalos de aceleración positiva y negativa. En este caso, tenemos que darnos cuenta que la gráfica tiene partes positivas y negativas. Y también sacaremos los tiempos entre los intervalos, ¿no? ¿Cuáles son positivas y cuáles son negativas? En la primera, al inicio de comenzar la función, nos damos cuenta que llega a ser una negativa y va a pasar a positiva. Esto tiene mucho sentido, ya que si nos damos cuenta, la aceleración no está de sí subiendo, ¿no? Entonces, al comenzar, va a comenzar a acelerar, ¿no? En este caso, acelera hasta 0.20 segundos, hasta 80 segundos, luego de 1.50 a 200 segundos. Eso no quiere decir de que en cada parte que el carrito llegue
hasta la capacidad máxima que le dejan avanzar. La aceleración va a disminuir para cuando llegue a ese punto, pero cuando retroceda, hasta llegar a la otra parte, hasta la otra parte máxima, va a acelerar, y cuando llega a esa parte máxima va a disminuir, y así sucesivamente, ¿no? Esto es respecto a la interpretación de cómo la aceleración es positiva y negativa. ¿Se puede afirmar que se realizó aproximadamente un movimiento circular uniforme? No, con los datos registrados no podemos afirmar que el sistema haya descrito un movimiento circular uniforme. Para ello nos vamos a basar en la tabla. Punto número 1. La velocidad angular está lejos de ser constante. En el registro de 30 Hz, la velocidad angular oscila entre 0.31 radianes por segundo y 7,59 radianes por segundo. Incluso en el ensayo de 10 Hz, que debería ser el más constante, varía de 4.02 radianes a 6.08 radianes, lo que supone un 8% de dispersión respecto a la media. La aceleración tangencial es apreciable. Para un movimiento circular uniforme, la aceleración tangencial debería ser nula. Sin embargo, las muestras alcanzan valores absolutos de más menos 19 radianes por segundo al cuadrado en 20 Hz y más menos 18 radianes por segundo en 30 Hz. Para las gráficas de la posición lineal, velocidad lineal y aceleración lineal versus tiempo, hemos usado un código en Python potenciado con la librería Matplot para graficar estas gráficas. Como verá, esta es la posición versus tiempo, la velocidad lineal versus tiempo y la aceleración lineal versus tiempo. Lineal se refiere al movimiento del carro, más no el movimiento de la biela, de la manivela. Para el ajuste no lineal, con las ecuaciones del movimiento armónico simple, que es a coseno de wt más phi, menos ab doble coseno seno de wt más phi, y menos ab doble cuadrado coseno de wt más phi, se usó un código en Python. Se potenció no solo con Matplotlib para graficar, sino que se usó NumPy y Pandas para poder graficar, para poder recepcionar los datos. Como verá, para el archivo de 10 Hz no se tiene bien en claro cuál es la ecuación, esto debido a la densidad de los datos. Como no hay datos suficientes, no puede generar una curva y se adapta a los datos más cercanos. Para 20 Hz de la misma manera, se nota un cambio y esta vez sí se aproxima mejor. Esta curva se aproxima muchísimo mejor a lo que son los datos, justamente porque tenemos una densidad de datos más grande. Y como se espera, para 30 Hz se tiene muchísimo mejor. Justamente menciono lo de NumPy en la librería para Python, para poder recepcionar estos datos, que verán más que nada los parámetros obtenidos del movimiento armónico simple, para los ensayos de 10, 20 y 30 Hz. Tenemos la amplitud, la velocidad angular, el desfase y el RMS, que es la medida con la que sabemos que también la curva se ajusta a nuestros datos. Ok, ahora pasemos con los datos de la posición contra el ángulo de la manivela. Como podemos ver en los gráficos, son medianamente iguales, pero con leves asimetrías. ¿Pero por qué hay asimetrías? Es porque uno es perfecto y el otro no. Es decir, no va a quedar exactamente porque a la hora de aplicar lo que queremos ver es simplemente imposible que se vea. Hoy empezamos con el siguiente, la comparación de espectros. Aquí presentamos los espectros de frecuencia de la aceleración del pistón para las tres frecuencias de muestreo 10, 20 y 30 Hz. En todos los casos, se observa un pico principal en torno a 1 Hz correspondiente al primer ángulo, que representa la frecuencia dominante del movimiento del sistema. Sin embargo, a 10 Hz el espectro es más simple, con menos detalle, y picos secundarios muy atenuados. A 20 Hz comienza a aparecer más armónicos secundarios, y en 30 Hz el espectro es mucho más rico, se puede identificar claramente varios armónicos adicionales. Esto demuestra que al aumentar la frecuencia de muestreo se obtiene una representación más completa del contenido armónico del sistema, capturando mejor los detalles finos del movimiento periódico. Ok, ahora pasamos a lo siguiente, que es la reconstrucción y los datos de análisis. Aquí mostramos la tabla con los parámetros obtenidos del análisis espectral para cada frecuencia de 10, 20 y 30 Hz. Para cada caso se identificaron las dos frecuencias dominantes junto a las respectivas amplitudes y fases. Luego, usando esos valores, se reconstruyó una señal de aceleración como la suma de dos cosenos. En los gráficos vemos cómo se compara la señal original con la reconstrucción. A 10 Hz la reconstrucción no logra subir bien la forma de la señal real, hay pérdida de detalle y desfases. A 20 Hz la aproximación mejora, aunque aún se pierden algunas variaciones. Y en 30 Hz la reconstrucción se ajusta mucho mejor, mostrando una mayor frecuencia de muestreo que permite capturar mejor el comportamiento real del sistema con solo dos armónicos. Me voy a corresponder a desarrollar la discusión del experimento realizado con el sistema biela-manivela. Voy a explicar lo que observamos en el movimiento, cómo aplicamos esto, transformada de Fourier para encontrar los armónicos principales, y finalmente cómo esto se conecta con el funcionamiento real de un motor de combustión interna. Vamos a empezar analizando cómo el movimiento rotacional de la manivela se transforma en un movimiento lineal de pistón, que es justamente lo que hace el mecanismo biela-manivela. Utilizamos sensores Vernier para registrar el ángulo, la posición y la aceleración, y luego ajustamos la posición del pistón XT a un modelo tipo MAS, usando una función coseno. Este ajuste fue muy razonable, pero observamos que en los extremos de la curva hay pequeñas desviaciones. Esto implica que el movimiento no es puramente armónico, como sería en un sistema ideal tipo masa-resorte. Estas desviaciones tienen una causa física,
Claro, la biela tiene una longitud finita y por lo tanto produce efectos anarmónicos. Esto significa que el movimiento real del pistón no se puede explicar solo con un coseno, sino que también necesita correcciones que dependen de la geometría. Ahora analizamos la función xθ, la cual está relacionada a la posición del pistón con el ángulo de la manivela. A simple vista esto puede parecer una función cosenoidal, pero cuando ajustamos el modelo, también vemos que hay simetrías claras. Esto puede ser coherente con lo que predice la teoría. Como la vela tiene una longitud fija en un punto, el pistón no sube y baja de manera simétrica. Estas diferencias se notan más cerca de los extremos del recorrido, donde el pistón desacelera, y nos dice que hay más de una frecuencia actuando en el sistema. Ahora pasando al análisis espectral de la aceleración, aplicamos la transformada discreta de Fourier a la aceleración AT. Esto nos dio como resultado en un espectro, donde identificamos dos picos dominantes. El primero representa el componente armónico principal, el más, y el segundo pico representa el segundo armónico, que aparece por la distorsión generada por la geometría del sistema. Lo más interesante es que reconstruimos la señal de aceleración usando solo dos armónicos, y la forma general se mantuvo bastante bien. Esto demuestra que dos armónicos son suficientes para explicar la mayor parte del comportamiento del pistón, aunque no se pierden algunos detalles finos que podrían deberse al ruido o componentes más altos. También comparamos los espectros de 10, 20 y 30 HZ. A 30 los picos son más definidos, la señal es más detallada y el segundo armónico se distingue con una mayor claridad. En cambio, a los 10 el espectro es más difuso y pierde precisión. Y esto confirma lo que se esperaba del proyecto. Una frecuencia de muestreo más alta mejora la resolución del análisis espectral, y por lo tanto eso nos permite identificar mejor los armónicos presentes en la señal. Ahora finalmente relacionamos estos resultados con una aplicación real, el funcionamiento de un motor de combustión interna de 4 cilindros. Este tipo de motor funciona con múltiples pistones que se mueven de forma alternada, mediante mecanismos vía la manivela. En el diseño de estos motores, se busca que las fuerzas internas se equilibren para generar vibraciones, o para evitar vibraciones. Sin embargo, no todas las vibraciones se cancelan automáticamente. Y aquí es donde entra el punto más importante. El segundo armónico no se cancela en un motor de 4 cilindros, incluso si la configuración es simétrica. Este segundo armónico genera vibraciones residuales, las cuales pueden afectar la eficiencia del motor, provocar ruidos mecánicos o incluso desgaste a largo plazo. Por eso es mejor entender de dónde sale ese armónico, como lo realizamos en el experimento. No solo sirve a nivel académico, sino también puede servir en ingeniería aplicada porque permite predecir y mitigar comportamientos indeseados en sistemas reales. Y para finalizar con una conclusión, el laboratorio nos permitió ver cómo un modelo inicial de Mass no es suficiente para después explicar completamente el comportamiento del sistema vía la manivela. También, gracias al análisis espectral, podemos detectar el segundo armónico, también podemos reconstruir la señal y entender cómo esta componente adicional afecta tanto el modelo como el rendimiento real de sistemas mecánicos como un motor de 4 cilindros. Muchas gracias.